Los republicanos en Estados Unidos se reúnen de nuevo este martes. Varios grupos a favor de restringir la migración celebran la decisión de haber elegido a J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia. Aseguran que el republicano ayudará a cumplir las promesas de Donald Trump. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La Convención Nacional Republicana continúa en Milwaukee. El tema central del segundo día es hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Se espera que Donald Trump sea arropado por sus antiguos rivales. Esto un día después de que se confirmara la candidatura Trump-Vance. Y mientras Joe Biden reitera su llamado a la calma en la política estadounidense, el presidente dice que es hora de que Estados Unidos tenga una conversación sobre la violencia y habla de prohibir el tipo de arma utilizada en el intento de asesinato de Trump. Comenzamos en Estados Unidos, en la Convención Nacional Republicana, donde anoche el expresidente Donald Trump hizo su primera aparición pública desde que salió herido de un intento de asesinato. El partido confirmó oficialmente a Trump como su candidato presidencial y Trump ha elegido a su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre. Se trata del senador de Ohio de 39 años, J.D. Vance. Es el compañero de fórmula del expresidente en su carrera hacia la Casa Blanca. El ex inversor de alto riesgo de Silicon Valley se hizo famoso por su libro de memorias, un bestseller sobre su crianza en Estados Unidos, ese Estados Unidos rural y de clase trabajadora. Fue crítico con Trump, pero ahora se ha convertido en su estrecho aliado. Joven, carismático y con contacto real con la vida de los votantes de la clase trabajadora. Esa es la imagen de J.D. Vance. Con 39 años, la mitad de edad de Donald Trump, representa a la joven generación. Es la encarnación del sueño americano. De orígenes humildes en Ohio, sirvió en la Marina, se graduó en Derecho en Yale y luego trabajó con grandes del sector de inversiones de riesgo en Silicon Valley. Su exitoso libro Hillbilly Elegy retrata, basado en su propia historia, la vida de la clase blanca trabajadora estadounidense en las empobrecidas ciudades de pasado industrial. Un niño abandonado por su padre, madre abusadora y adicta a la heroína, solo su abuela creyó en él. La historia llegó a Netflix como película en 2020. Trump espera que la buena onda de Vance con el voto obrero le permita una victoria en los estados del llamado cinturón manufacturero del Medio Oeste. Ambos han logrado una estrecha relación, pero no fue siempre así. En 2016, Vance decía que nunca sería trumpista y lo comparó con un Hitler estadounidense. Pero más tarde abrazó al trumpismo al 100%. Cuando se postuló al Senado en 2022, el expresidente lo apoyó y apareció con él durante la campaña. A Trump le gusta cómo su candidato a vice se desempeña en los medios, donde es su férreo defensor. Vance cree que la derrota de Trump en 2020 no fue justa y que el expresidente fue injustamente criticado. Preguntan si el 6 de enero no fue acaso una crisis constitucional. Sacudo la cabeza y digo, no. Donald Trump, intentando desafiar una elección a través de medios constitucionales, es lo opuesto a una crisis constitucional. Ambos coinciden en asuntos de comercio, migración y política exterior. Ayudar a Ucrania es responsabilidad de Europa. La mejor manera de ayudar a Ucrania es que Europa sea autosuficiente. Vladimir Putin está en el patio trasero geopolítico de Europa. De Estados Unidos simplemente no puede esperarse que asuma desproporcionadamente las cargas. Siguiendo su meteórico ascenso, J.D. Vance espera ahora convertirse en el próximo vicepresidente de Estados Unidos. Y nuestra compañera Inés Paul, jefa de la oficina de DW en Washington, recogió varias opiniones desde la convención en Milwaukee sobre el número 2 de Donald Trump. Veamos. Creo que es increíble, me gusta mucho, creo que es muy inteligente, creo que tiene una amplia popularidad y que siendo más joven atraerá a mucha gente que tal vez Trump habría tenido dificultades para atraer. Así que creo que es maravilloso. Con la educación que tuvo en las montañas Apalaches, él es el hombre común que fue a Washington. No fue un producto de Washington. Por eso me gusta.
El senador Vance es un hombre que creo que es perfecto para el rol. Necesitamos a alguien con juventud y vigor en el Partido Republicano, como yo. Y estoy contento de que Donald Trump haya decidido tomar a un senador joven y hacerlo su vicepresidente. Personalmente me gusta más DeSantis, Marco Rubio, pero lo que me importa es que Trump sea reelegido. Ahora hay más conservadores jóvenes y hay, ya sabes, gente rechazando la ideología de corrección política a niveles nunca antes vistos. Así que creo que tener a una persona más joven para representar ese grupo es lo mejor que podría pasar. Vance es muy parecido a Trump, quizás sea un sucesor lógico. Porque es joven, es conservador, tiene una familia, comenzó desde abajo para llegar a la cima. Tiene hijos pequeños que están tratando de entender los valores que Estados Unidos necesita. Bueno, nos vamos directo al encuentro republicano en Milwaukee, Estados Unidos. José Díaz Briceño con más detalles. José, segunda noche de la convención republicana está ya iniciándose y en ella participan hoy los ex rivales de Donald Trump, la ex embajadora Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Qué se puede esperar esta noche y qué dice el Partido Republicano de esta reunión? Así es, una segunda noche muy esperada aquí en la ciudad de Milwaukee, donde alrededor de 19,000 personas reunidas en esta arena discutirán el tema específico de la inmigración y la seguridad fronteriza. No hay ningún tema que más importe a los republicanos, de acuerdo con las encuestas, que el tema de inmigración y seguridad fronteriza. Para los republicanos en particular, se considera que las laxas medidas que, según ellos, implementa el presidente Joe Biden han llevado a que más de 2.5 millones de inmigrantes hayan llegado tan solo en 2023 a la frontera. Y sin embargo, la operación cicatriz de cómo Trump arropará a sus dos ex rivales en la contienda interna, la ex embajadora Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, será uno de los temas interesantes, porque recordemos, un 30% de los votantes republicanos en principio no apoyaban a Trump. Así es. Bueno, José, el atentado contra Trump, por cierto, sigue generando muchas preguntas sobre la actuación del servicio secreto. ¿Qué más se sabe de las fallas en proteger a Trump? Actualmente el tema del atentado contra el expresidente Trump es la papa caliente del actual debate político en Estados Unidos. Apenas ayer, la directora del servicio secreto encargado de la seguridad de los expresidentes y presidentes de Estados Unidos aseguró que la responsabilidad de lo que había ocurrido era toda suya, pues es la máxima responsable de la agencia. La señora Catherine Chittle también aseguró que esto había sido una falla inaceptable y en esta entrevista publicada apenas ayer también reveló algunas cuestiones preocupantes. Una, que había personal del orden dentro del edificio desde donde se apostó el tirador en el techo y que 30 minutos antes de ocurrir el atentado ya se estaban comunicando sobre cómo atenderlo. La pregunta es, ¿por qué no se actuó inmediatamente? La directora comparecerá ante el Senado, ante la Cámara de Representantes primero el próximo lunes y los republicanos tienen preguntas muy duras contra ella. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Milwaukee. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reanudado su campaña electoral tras una breve pausa después del intento de asesinato de su rival político Donald Trump. Biden reiteró su llamado a bajar la temperatura de la política estadounidense y dijo que había llegado el momento de hablar sobre la violencia en Estados Unidos. Biden pidió que se prohíba el tipo de arma utilizada en el atentado contra Trump. Si quieren oponerse a la violencia en Estados Unidos, únanse a mí para sacar esas armas de guerra de las calles de Estados Unidos. Un fusil AR-15 se usó para disparar contra Donald Trump, al igual que otras armas de asalto que mataron a tantos otros, incluidos niños. Es hora de prohibirlas. Lo hice una vez y lo volveré a hacer.
Vamos a la economía, seguimos con la campaña en los Estados Unidos, ¿no? Así es, Silvia, seguimos porque el empresario Elon Musk donará unos 45 millones de dólares mensuales a partir de este mismo mes para respaldar la campaña del candidato republicano Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así lo informó este lunes el diario Wall Street Journal, que también afirma que el dinero se destinará a un grupo político llamado America PAC. Sin embargo, Musk aún no ha confirmado las donaciones. De ser así, el apoyo del fundador de Tesla y SpaceX significaría un importante empujón para Donald Trump. Musk, antes un demócrata declarado, ha virado en los últimos años hacia la derecha. Y nos vamos a Nueva York para profundizar en este tema con nuestra analista Ana Nieto. ¿Qué se sabe de este Comité de Acción Política, PAC, por sus siglas en inglés, al que más contribuiría con estas importantes sumas? Pues America PAC tiene poco más de un mes en activo y ya se reconocen entre los donantes importantes nombres de firmas de capital riesgo, también del sector cripto, como los hermanos Winklevoss y el cofundador de la empresa de software Palantir, Antonio Gracias, que es consejero de SpaceX, una de las empresas de Elon Musk, también es uno de los donantes de esta PAC, ha dado $1 millón. Otros conocidos nombres del capital riesgo como Mark Andreessen y Ben Horowitz, que están al frente de una de las firmas de capital riesgo más importantes de California, de Silicon Valley, también han dicho que van a hacer grandes contribuciones a la campaña de Donald Trump. Con fecha de hoy, no obstante, no hay ninguna donación registrada de Elon Musk efectiva a esta America PAC, según la Comisión Electoral Federal, pero si la hace, va a dejar muy pequeña, si es trimestral, si es mensualmente, a la donación que hizo Timothy Mellon, el bisnieto del banquero Thomas Mellon, recientemente también a la campaña de Donald Trump, a la que dio $50 millones. Y como dices, Paco, Musk ha ido alineándose cada vez más claramente con la candidatura de Trump, y tras el atentado del sábado le dio totalmente su apoyo a través de la red X, un apoyo que inmediatamente replicó el gestor de fondos de inversión Bill Ackman, y que ha repetido ayer cuando seleccionó como su candidato a vicepresidente a J.D. Vance. ¿Y a qué tipo de acciones se va a dirigir el dinero de esta PAC? Pues America PAC se va a dedicar a hacer algo que ya han hecho muchas organizaciones y grupos comunitarios para el Partido Demócrata, que es registrar votantes y hacer que los votantes en estados que no son ni firmemente de conservadores ni firmemente progresistas voten antes y lo hagan por correo. Al Partido Demócrata este esfuerzo siempre le ha valido mucho la pena, y esta America PAC quiere replicar este modus operandi. Y curiosamente, en los últimos días, Musk colgó en Twitter un mapa de Estados Unidos con todos los estados de color rojo, que es el color del Partido Republicano, y dijo que si todos los votantes salieran a votar, si se ampliara el techo de Trump, este sería el color de Estados Unidos tras las elecciones. Musk apoya a Trump a pesar de que el Partido Republicano está en contra de la transición energética de energías limpias, que es el mercado de Tesla. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias. La hiperinflación en Argentina ha ocasionado que los bancos no concedan préstamos. Es imposible para las entidades financieras calcular la mensualidad a largo plazo que un cliente debería de devolver durante años si el peso no deja de devaluarse. Así pues, los argentinos están acostumbrados a comprar sus viviendas en metálico, con dólares ahorrados en cajas fuertes o en cuentas extranjeras. El presidente Milei quiere cambiar esto. Normalmente, quien quiere comprar un apartamento o una casa acude a un banco para solicitar un préstamo, pero en Argentina el mercado de créditos hipotecarios está desde hace años prácticamente paralizado. La gente que viene a comprar propiedades en Argentina viene con el efectivo, viene con una mochila, un bolso. El pago en efectivo, al igual que la firma del contrato y la entrega de las llaves, es parte del ritual de la compra. Javier Milei quiere impulsar el negocio de los créditos hipotecarios. En Brasil, México y Estados Unidos el mercado representa entre un 10 y un 15% del Producto Interno Bruto. En Argentina, apenas el 1%. Algunos bancos aceptaron comenzar a otorgar créditos. El gobierno lo ve como un éxito.
Además, se recibieron 25.000 solicitudes para créditos hipotecarios, siempre hablando del Banco Nación de la República Argentina, lo que por supuesto se traduce en oportunidades para que aquellos que lo quieran puedan acceder a la casa propia o a reformar su vivienda. El empresario inmobiliario Juan Bercero es escéptico. Las crisis recurrentes y la alta inflación destruyeron el mercado, los bancos son reacios a prestar y los argentinos en extremo cautelosos a la hora de asumir compromisos financieros a largo plazo. Hoy por hoy, y en los últimos años, todo lo que vendemos es en hipoteca. Lo inusual, más allá de que estos nuevos créditos que están saliendo a mercado, todavía yo no veo que haya volumen de ventas con hipotecas. En lugar de eso se paga con dólares, que los argentinos atesoran en sus cajas de seguridad o en el extranjero. El presidente colombiano Gustavo Petro sancionó este martes la primera gran reforma de su gobierno, las pensiones de jubilación, que promete ampliar la cobertura pensional en el país del actual 24% al 53% y eventualmente llegar hasta el 87% en 2052. En Colombia el trabajo informal supera el 50%, por lo que solo 1 de cada 4 personas cotiza. Una de las grandes promesas del gobierno de Petro es reparar esta situación. La reforma quiere transferir la mayoría de pensiones al sistema público y el privado se quedaría con las contribuciones voluntarias. Además, consiste en 4 pilares que apuntan a beneficiar a los que cotizan y también a los que no. La reforma entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Y seguimos en Colombia. Así es, seguimos en Colombia porque el gobierno anunció este martes que da por terminado el alto el fuego bilateral con una parte importante de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central. Concretamente con las comandadas por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Sin embargo, comunicó también que mantendrá la tregua por otros 3 meses con otras 3 organizaciones de ese grupo. El EMC está en conversaciones de paz desde el año pasado, pero los diálogos han sido entorpecidos por los frecuentes ataques de ese grupo en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en el suroeste del país. Y a solo 12 días de las elecciones presidenciales en Venezuela se recrudece la tensión política en ese país. Las detenciones contra opositores, el cierre de negocios que atendieron a líderes antichavistas de gira política por el interior del país y la retención de equipos de trabajo como motos, pequeñas embarcaciones o equipos de sonido enrarecen el panorama electoral. Las acusaciones se cruzan, mientras organizaciones no gubernamentales y la oposición alertan sobre el incremento de la persecución política del gobierno contra opositores, el chavismo culpa a sus adversarios de fraguar planes violentos. Y nos vamos directamente a Caracas, Venezuela. Óscar Schlenka con más información para nosotros al respecto. ¿Qué tal, Óscar? Bueno, la ola de detenciones de opositores está marcando la campaña electoral en Venezuela. ¿Cuál es el balance hasta ahora? Bueno, la plataforma unitaria ha denunciado que en los últimos días se han detenido al menos 9 personas ligadas a la campaña electoral de Edmundo González. A eso se le suman 14 que han sido detenidos por servicios de inteligencia y 6 militantes que están refugiados en la Embajada de Argentina. Algunas de estas personas detenidas solo ofrecieron servicios de hospedaje, sonido o transporte a la oposición durante la campaña. También hemos visto que autoridades tributarias han clausurado restaurantes, hoteles y negocios donde han atendido a miembros de la oposición. Esto ha sido bastante evidente y por lo tanto ya la campaña de Edmundo González ha procurado llevar su propia comida a los viajes que hacen para evitar la persecución a quienes les prestan servicios. Bueno, mientras tanto, Nicolás Maduro dice que solo él garantiza la paz en Venezuela. Esto luego de días denunciando supuestos planes de la oposición para subvertir el orden. ¿Ha mostrado el gobierno pruebas que demuestren esas acusaciones? Bueno, efectivamente, Nicolás Maduro y el Estado son los garantes de que las cosas sigan un curso pacífico antes, durante y después de las elecciones, porque es su administración la que dirige las fuerzas de seguridad del Estado. Lo que sí hemos visto es una campaña desigual. El ambiente en Caracas es pacífico, pero no parece electoral porque las únicas vallas que están llamando al voto y que se ven son las del partido de Maduro.
algunas de candidatos independientes, pero ninguna de la plataforma unitaria. En la televisión ni en radio tampoco tienen presencia. Las grandes concentraciones que han logrado reunir solo son visibles en redes sociales, donde también hemos visto un incremento de campañas de desinformación en Internet. Aún así, varios portales de noticias dedicados a desmentir las noticias falsas han sido bloqueadas. Así que las únicas alteraciones de la paz que hemos visto son las detenciones a personas ligadas a la campaña opositora. Ahora, lo que denuncia Nicolás Maduro es que los planes desestabilizadores de la oposición serían eléctricos y dice tener pruebas de ello, pero aún no se han presentado estas pruebas. Hoy Maduro también se reunió con políticos independientes que disienten de la plataforma unitaria de la oposición. La reunión fue para crear junto a estos políticos un Frente Nacional por la Paz para buscar caminos consensuados. Muchísimas gracias, Oscar Schlenka, desde Caracas, Venezuela. Bueno, y de casi 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el extranjero, según cifras del ACNUR, de Naciones Unidas y ONGs, solo unos 69.189 podrán ejercer su derecho al voto el 28 de julio. El Observatorio Electoral Venezolano denuncia que las autoridades electorales y consulares impusieron una diversidad de obstáculos que, sumados a leyes restrictivas, impidieron la inscripción y actualización de millones de migrantes venezolanos. La diáspora venezolana en México vive entre la esperanza y la duda. Las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio podrían, en teoría, cambiar el destino de Venezuela. Yo pienso en la elección de Venezuela, que si gana María Corina hay un cambio y si tenemos una posibilidad de un voto legible y si se abren las mesas acá y en muchos países que nos encontramos los venezolanos como migrantes, de verdad que la apoyamos. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, menos del 1,3% de los aproximadamente 5,5 millones de potenciales electores de la diáspora podrán votar. En México será solo alrededor del 0,7% de 100.000. ONGs critican que el gobierno de Maduro ha impuesto obstáculos al voto de los venezolanos en el extranjero. Vemos que Venezuela es como un país secuestrado. Así como usan los presos políticos como monedas de cambio, también las elecciones las están usando de moneda de cambio para quitarse sanciones por los delitos que ellos han cometido. Ciudadanos venezolanos y expertos señalan varias dificultades para acceder al registro electoral, como requisitos estrictos de documentos, escasez de consulados y tiempo limitado para registrarse. A pesar de los obstáculos, la diáspora espera que sus voces sean escuchadas. Vamos a México. El Congreso del Estado de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Hasta ahora las mujeres que irrumpían o interrumpían su embarazo se arriesgaban a penas de entre 6 y 12 años de prisión. Durante el debate legislativo se manifestaron fuera del recinto grupos a favor y en contra del aborto. Puebla es el estado número 14 de los 32 que conforman el país que despenalizan el aborto hasta las 12 semanas para alinear su constitución local con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2023. Y al menos 26 personas murieron en un accidente de autobús en Perú. El siniestro ocurrió en una zona rural conocida como Carchuacpampa, en la provincia ayacuchana de Cangallo. El vehículo se salió de la carretera y cayó a un abismo cuando se dirigía desde Lima hacia Ayacucho. Los accidentes de este tipo son habituales en Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las carreteras y del parque automotor. Dejamos América Latina por ahora. En Ucrania, los resultados de una ley de movilización que generó controversias están siendo evaluados positivamente por las autoridades. Con el país luchando por defenderse de la invasión rusa, Kiev introdujo normas que bajan a 25 años la edad de reclutamiento y obligan a los hombres de entre 25 y 60 años a facilitar sus datos al Estado para poder ser contactados. Tanto el ritmo de movilización como el flujo de reclutas voluntarios registraron aumentos. Soldados ucranianos entrenando. La edad promedio de los reclutas supera los 40 años. El ejército ha pasado el último año buscando nuevos reclutas. El gobierno informó que 31.000 militares han muerto desde que comenzó la guerra y muchos más están heridos. Estimaciones que son consideradas muy bajas.
A principios de este año, el gobierno tomó medidas para presionar a los hombres en edad militar que habían abandonado el país. Los consulados ucranianos dejaron de renovar sus pasaportes, dificultando su vida en el extranjero. En mayo, un nuevo proyecto de ley redujo la edad de reclutamiento a 25 años. El gobierno también comenzó a reclutar prisioneros, una medida a la que se había resistido durante mucho tiempo. Ahora todo parece haber funcionado. Un portavoz parlamentario declaró a la prensa ucraniana que si la tendencia actual se mantiene, el gobierno podrá desmovilizar soldados en octubre, lo que también daría un descanso a los que llevan más de un año en el frente. Las nuevas medidas fueron impopulares y difíciles de aplicar tanto en Ucrania como en los países de la Unión Europea, a los que huyeron muchos ucranianos. Los funcionarios alemanes describieron una situación difícil. No podemos aplicar la leva aquí en Alemania. Se habla de reclutas, pero ¿quién es un recluta? No podemos movilizarlos, tampoco podemos decidir y tampoco podemos tratar esta cuestión. Sin dar tregua, Rusia continúa sus ataques con un ejército mucho más numeroso que el ucraniano. Para el país invadido, conseguir suficientes soldados es una cuestión de vida o muerte. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. En Israel, judíos ultraortodoxos bloquearon una carretera para protestar contra los planes de las Fuerzas Armadas de reclutar a estudiantes de seminarios religiosos a partir de la semana que viene. Según una decisión reciente de la Corte Suprema israelí, los religiosos ya no están exentos de prestar el servicio militar obligatorio. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este martes el tiroteo en una mezquita chiita en Mascate, capital de Omán. El ataque dejó a más de 20 personas heridas y al menos 5 personas muertas, incluyendo a los 3 asaltantes. El ataque ocurrió en la víspera de una importante festividad religiosa. En Costa de Marfil se inició una campaña de vacunación contra la malaria en niños. La vacuna, aprobada por la Organización Mundial de la Salud, requiere 3 dosis anuales y fue desarrollada por la Universidad de Oxford. La malaria es la principal causa de mortalidad infantil en ese país. Se espera que hasta 250.000 niños menores de 2 años sean inmunizados. Científicos creen que el cadáver de ballena encontrado en una playa en Nueva Zelanda corresponde a una ballena picuda de Baamonde, una especie de la que nunca se ha visto un ejemplar vivo. El Departamento de Conservación neozelandés comenzó pruebas de ADN para determinar la clasificación exacta del cetáceo de 5 metros de longitud. Otros temas. Tras celebrar la victoria de España en la Eurocopa 2024, los aficionados del Real Madrid tienen más por lo que alegrarse. La superestrella francesa Kylian Mbappé ha sido presentado oficialmente como jugador del club. Mbappé recibió una sonora bienvenida al club merengue en un estadio Santiago Bernabéu abarrotado. Dijo que era su sueño hecho realidad y que había querido fichar por el Real Madrid desde que era un niño. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.